Yo creo que yo entendía mucho más importante ver a Beethoven y dentro de ver a Beethoven, ver la música de Beethoven, porque creo que el hombre, en este caso, es lo que importa, es el objeto de lo que vamos a hacer, por lo que significó en el arte, en la historia de la música. Bueno, aportaciones de Beethoven al lenguaje de la música. Después habrá una parte donde analizaremos un poco cada movimiento de la Sinfonía Pastoral, donde se van a ver unos trazos incluso pictóricos, ¿no?, de lo que es la sinfonía. Pero primero creo que es bueno contextualizar a Beethoven. Bueno, en fin, Beethoven empieza de pleno en el clasicismo, conoció a Mozart, conoció a Haydn, que eran el clasicismo en su mayor esplendor, y sin embargo le da un giro a todo, ¿no? Entonces empiezan sus aportaciones, por ejemplo, en la cuestión estructural y formal, ¿no? Hay una expansión tremenda, desarrolló la sonata, introdujo desarrollos largos, modulaciones con mayor dramatismo, amplió la sinfonía, la llevó a unas dimensiones mucho más grandes de lo que eran en la época, introdujo incluso continuidad entre movimientos, como por ejemplo el final de la tormenta con el último movimiento, que es el regocijo de los pastores. Ahí se enlaza un movimiento con otro con solución de continuidad, no separa el movimiento y empieza el siguiente. Bueno, eso en frío no es nada, pero teniendo en cuenta que nadie lo había hecho, teniendo en cuenta que es la primera vez que un compositor decía, no tengo por qué parar esto porque la tormenta se aleja, pero los pastores ya están aquí, digamos, ¿no? ¿Y por qué los tengo que separar y dejar que el público aplauda, respire o lo que sea? No, los voy a seguir llevando conmigo hasta el final de la obra, ¿no? Entonces, los movimientos llegan a tener solución de continuidad, primera vez en la historia de la música que eso ocurre. Hizo innovaciones armónicas. La armonía estaba muy estructurada y ningún compositor se salía de esos cánones armónicos. Sin embargo, Beethoven rompió con todas esas reglas, lo lleva mucho más lejos, expresión del cromatismo, modulaciones de tonalidades lejanas. Esto quiere decir que estábamos en una tonalidad acostumbrada y tú te esperas tal cosa y de repente no pasa tal cosa. Nos lleva a otro mundo. Y eso altera directamente la emoción. Antes la música era muchísimo más previsible, era muchísimo más... Bueno, de hecho, la música anterior a Beethoven básicamente se componía por encargo de nobles y era para el divertimento, para bailes o para la recreación de las personas que iban a los principados, a los castillos, donde se les ofrecía el compositor de la corte y demás. Beethoven vivió del mismo, dijo, yo, y se puso en el centro de la creación. Beethoven es el primer compositor que, aunque también tuvo aportaciones y mecenas, dijo, esta es mi música y yo voy a hablarle al mundo desde mi música. No hago música para recrearlo en un local, no hago música por encargo, hago música porque tengo la necesidad de decirle al mundo lo que soy y porque tengo ganas de decirle al mundo y aportarle al mundo belleza. Ese cambio, que es filosófico, me parece brutal porque le otorga a Beethoven una valentía inusual. Se pónganse en la época, o sea, estamos haciendo esto, y después dicen, no, esto no, porque esto es lo bueno. No, yo voy a hacer otra cosa. Y entonces tenemos en esas cosas que hizo, dale a la flechita a ver si se activa el play. Es decir, ya está. En su última obra contemporánea, en años con la Novena Sinfonía y sus últimas obras, escribe esto de los últimos cuartetos que tiene tanto poder que se establece, súbelo, como obra individual y no se entiende casi nada. Es una fuga, hay un motivo y ahora lo empieza a combinar con un contrapunto, que eso es un cuarteto, ¿eh? Llega un momento en que dices tú, ¿dónde estoy? ¿No? Es absolutamente increíble y no se entendió en la época. En el estreno creo que la gente se fue. Escuchemos un poquito de eso. Ese es el motivo principal.
Vale. Esto dura como 25 minutos así. Claro, la gente no lo soportó en la época, lo dejaron solo, y este está sordo ya, este hombre no sirve para nada. Bueno, pues esto es una de las grandes obras de Beethoven, La Gran Fuga, hasta el punto de que era un movimiento de un cuarteto y se toca sin el resto del cuarteto, se toca como pieza, ¿no? De una complejidad enorme, y como estés tocando y te pierdas en la partitura, le dices a tus compañeros, nos vemos en el último compás, ¿no? Si lo esperas allí, ya ahora, pupa, último compás, porque es un entramado musical tremendo. Y faltaba un punto pásame la anterior, que es la de arriba, la flechita de arriba. Sí, transformación motívica constante. Un motivo corto puede unificar toda una obra. Vale. Para un momento, Emilio. Pa, 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 ta, 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 ta. 4 notas, ta, 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 ta. Y después suena la partitura, ¿no? Es lo mismo. Ta, 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 to, tararato, ta, 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 pa, 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 pa. Hace todo un movimiento con un motivo. Todo un movimiento con un motivo. Es realmente extraordinario eso que hace Beethoven. Porque en una composición normalmente hay un tema principal, después un tema B, después hay un desarrollo de esos temas donde se emplean motivos que salen en el tema A y en el tema B, los desarrolla, los mueve, los pasa a diferentes lugares de tonalidad, después lo reconstruye todo con una reexposición, que es exponer lo que ya se ha tocado, y después termina. Pues él hace un movimiento completo con 4 notas, con lo cual es extraordinario. Y eso lo quería poner porque me resulta significativo de cara a la pintura. O sea, es como una pincelada repetida o es como un gesto repetido en todo un cuadro, ¿no? Podría ser significativo. A ver, adelante. Expresión emocional intensa. La música se vuelve un vehículo de lucha, libertad, dolor, esperanza. El músico ya no es un artesano, sino un creador con voz propia. En su música se siente tragedia, triunfo, introspección y heroísmo. Es lo que de alguna manera apunté antes. Ya no se escribe para tener el evento de la corte que tal día se celebra el cumpleaños del noble y te encargo una sinfonía para que se toque. Eso no le interesa a Beethoven. Él quiere hablar, él quiere plantear la tragedia, él quiere plantear el triunfo, él quiere hablar de héroes como la heroica, la tercera sinfonía, que se la dedica a Napoleón cuando aún lo consideraba un héroe. Y quiere, a través de que sea la música un vehículo, vehicular la música a través de la emoción para darnos un mensaje más allá de un divertimento concreto intrascendente. ¿Me siguen? ¿No? Pues hasta aquí. Se convierte, como dijo Haydn, bueno, esto es una recreación, pero en la película La Heroica, en un momento llega Haydn a escuchar la tercera sinfonía, llega tarde, y cuando todos los que estaban en la sala le dicen, maestro, maestro, no le hacen caso a Beethoven, se van a Haydn, esto no es música, esto es muy largo. ¿Se acuerdan que dije antes que la forma se transforma de sinfonías que no duraban más de 25 o 20 minutos a una sinfonía que puede durar casi 50 minutos, que es la propuesta de Beethoven? Y Haydn se queda pensando, porque Haydn sí, no los que estaban en la corte, pero sí Haydn reconoce lo que estaba oyendo y se queda meditabundo y le dice, este señor acaba de ponerse en el centro de la creación. Y es muy significativo porque realmente le cambia el sentido a lo que es la música. La música cobra desde Beethoven otro sentido. Se rompe con el equilibrio del clasicismo, contrastes más marcados de dinámica, textura y carácter. Es por lo que después Inma y yo vamos a tocar un par de cosas, porque creo que en el directo se percibe mejor y máximo si lo explicamos un poco lo que queremos comentar con estos contrastes más marcados en las dinámicas y en las texturas. Plantea estructuras asimétricas y impredecibles. Ya no entramos en el clasicismo anterior, que si oías una frase, tirarán, tirarán, tirararán, tirarán, 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 tirararán, tirarán, 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 como ejemplo facilón, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero es verdad que Beethoven nos puede sorprender con cosas que no son tan obvias. Y eso también lo aporta Beethoven en su mundo interior, lo lleva a la escritura. Ritmos más enérgicos e insistentes, también los veremos en algún ejemplo, y en la propia sinfonía.
Y nuevo, le transforma también la estructura de la orquesta, tratamientos más sinfónicos, expresivos. El piano le cambia también, al piano le cambia la manera también de escribir. En el piano empiezan a ver, antes se escribía como mucho más, más lineal, más estructurado en pequeño. Beethoven empieza a expandir el teclado, Beethoven empieza a poner graves que simulan tormentas. Por ejemplo, escribe una sonata que se llama La Tempestad, ¿no? Sí, por ejemplo. Y, en fin, le da otra dimensión al piano. La orquesta, ya vemos, ya alguno habría escuchado la pastoral, supongo, uso dramático de la orquesta. Cuando empieza esa tormenta realmente sentimos un cierto, ay, mi madre, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Porque percibimos cómo venimos de la escena anterior, que es el regocijo de los pastores bailando estupendamente, celebrando cosechas y demás, y de repente empieza una tormenta que se acerca, y eso se percibe en la música. Uso dramático de la orquesta, orquestación más rica, fuerza en los metales, independencia de los vientos. Fuerza en los metales que se incorporan nuevos elementos en la orquesta, y sobre todo el uso de esos instrumentos a la orquesta cobran una dimensión diferente. O sea, cuando pone a tocar un trombón fortísimo, pues realmente puede llegar a ser atronador, ¿no? Y antes todo era mucho más recogido, mucho más predecible en el periodo anterior. El primero que introduce el mundo coral, la voz en una sinfonía, en su 9ª sinfonía. Es la primera sinfonía que se escribe con un gran coro y con 4 voces solistas. Es la primera vez. Claro, fíjense la cantidad de innovaciones en todos los sentidos, básicamente en el filosófico, en el espiritual. Decir, yo ya no escribo porque por encargo a decir, yo escribo porque tengo la necesidad de decirle al mundo cosas, ¿no? Eso me parece de una valentía, porque normalmente no eran reconocidos en su época. De hecho, Beethoven fue muchas veces criticado, aunque en su entierro fue todo el mundo. A su entierro ya al final sí que lo tenían como un gran maestro, pero llegó a ser polémico por otras razones, igual las tocamos después un poco. Precursor del romanticismo, evidentemente, con todos estos cambios nos introduce mucho más en la emoción, en el romanticismo. Inspira directamente a Schubert, Berlioz, Liszt, Wagner, Brahms, y puedo decir a todos los demás, Mahler, en fin, a todos los demás. Con él nace la figura compositor como genio visionario, individual y libre. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque es una persona que se enfrenta a todo solo, no tiene apoyos, no tiene personas que apoyen esa manera de entender la música, y sí que tiene críticas, pero él va porque es su necesidad interior. Un pequeño resumen: expansión formal, aporte clave, obras más largas y estructurales, influencia en Brunner, Mahler, que son, bueno, una sinfonía de Brunner puede durar 1 hora y 20, y bebe en la fuente que es, entre otros, Beethoven. Dramatismo temático, aporte clave es música emocional y narrativa. Por ejemplo, la pastoral es música narrativa. Nos cuenta la historia de un hombre, de él, que en sus momentos de cierta soledad, sobre todo por su sordera, iba a la naturaleza a encontrar amigos. Se sentaba al lado del arroyo, queda reflejado en la música, después lo veremos. A encontrarse bien, porque de alguna manera la sordera no es que fuera un hombre agrio que se le dice que sí, que no lo era, no porque lo diga yo he leído que no era un hombre agrio, sino simplemente por la incomunicación de una sordera severa. Le costaba, andaba con una libreta, y para obviar y evitar todo ese tipo de cosas, pues muchas veces iba para el... Y entonces la pastoral habla de un tipo que llega de paseo al campo, después se sienta al lado del arroyo, después visualiza una escena bucólica, una zona de pastores, la tormenta, y después el himno y el regocijo de estar en la naturaleza después de la tormenta. Eso es lo que cuenta, que es lo que se llama música incidental o música programática, que casi cobra una semanticidad. Realmente no hay un relato escrito, pero la propia música nos narra una historia. Uno la podría construir desde la propia música, ¿no? Porque, o sea, cuando estás en una melodía como la de la llegada a la naturaleza, desde luego no estás en peligro. Se oye en la música que no hay un peligro. Cuando empieza a acechar la tormenta, empieza uno a sentirlo. De alguna manera está narrando un discurso que uno puede
casi con carácter semántico. Orquestación innovadora, nuevos colores, efectos prácticos, efectos pictóricos, mira, pictóricos. Música programática, obras con historias o ideas, es lo que acabo de decir. Sus obras ya, por ejemplo, esta pastoral es música, se puede considerar música programática. Vale, para ir rapidito nos vamos a adentrar en la pastoral, Allegro Manon Troppo. Bueno, a ver, despertar alegre de sentimientos agradables al llegar al campo. Es que estas consideraciones, bueno, esta es la de Beethoven, esta es la que pone Beethoven en el primer movimiento, lo escribe. Despertar alegre de sentimientos agradables al llegar al campo. Él se refugiaba en... Por eso creo que el motivo de la elección de Beethoven para este proyecto es su vínculo con la naturaleza, que yo creo que a todos en el fondo nos interesa. Entonces, su musa inspiradora siempre fue la naturaleza, siempre se refugió, siempre encontró alivio en la naturaleza. Evoca una sensación de paz y alegría al estar en la naturaleza. La música refleja escenas de tranquilidad y bienestar, con melodías que imitan canto de los pájaros, susurro del viento. La orquestación es luminosa y utiliza dinámicas suaves para transmitir una sensación de calma. Color orquestal. No hay tensión dramática. Todo fluye como un paseo. El tempo Allegro Manon Troppo evita la prisa. Quiero decir, si pones un tempo acelerado, pues no te da una sensación de calma. Entonces pone un tempo Allegro Manon Troppo, que es alegro, pero no demasiado. La traducción al castellano, repeticiones suaves con motivos rítmicos con una sensación de constancia y estabilidad. Una melodía noble, agradable, no hay un apresuramiento de tempo, no nos obliga a correr y es como contemplativa, él va mirando, es él, está ahí mirando la naturaleza. Todas estas células que se repiten, es una innovación de él también. En el periodo anterior las células son muy cortas y no se suelen repetir. Fíjate, llevan un rato todavía repitiendo esas células. Ahora vuelve a repetir, la transforma y nos lleva al tempo otra vez. Los vientos madera, que son flautas, oboes, ya están en registros agudos que pueden simular pájaros. ¿Ven la flauta? No. ¿Qué hacen? ¿Las oyen? Tira. Y él mantiene ese ritmo de andante y van sucediendo pájaros por aquí, van sucediendo cuestiones por allí. Si se dan cuenta, todas las melodías son sosegadas, agradables. Y todas en un andante Allegro Manon Troppo. En ningún caso hay tensión dramática. Todo va fluyendo, hay momentos de mayor tal, pero no hay tensión dramática. Hay orquestación más grande, más pequeña. Ahora coge el motivo inicial. Ven el motivo, tiriro. Lo repite, y no nos aburre, porque nos lleva a otro sitio. Y ahora retoma. Segundo movimiento. Escena junto al arroyo, representa un paseo tranquilo por la campiña. La música describe el fluir del arroyo. Les voy a enseñar la partitura de Beethoven ahora para que vean lo que hace en la cuerda.
Y la naturaleza, o sea, la música describe el fluir del arroyo y la naturaleza que le rodea. Aquí Beethoven utiliza un ritmo más lento, melodía fluida, para reflejar la serenidad del paisaje. Los instrumentos de viento, madera y cuerdas crean una atmósfera idílica. Digamos que la paleta que utiliza, violines ondulantes, corriente de agua, flauta, ruiseñor, oboe, codorniz, clarinete, cuco. Si oyéramos después con la guía esa lo pueden oír e identificar perfectamente. Si oyen el movimiento completo no los vamos a encontrar porque digo que sería muy largo todo. Pero todo eso está en este movimiento. Realmente él se sienta, después del paseo se sienta al lado de un arroyo y no sé dónde lo leí, parece que le dice a un amigo, realmente no lo escribí yo, estaba allí sentado y los pájaros me fueron dictando y tomé nota allí del asunto, ¿no? Le dice en carta, no, yo no hice mucho allí, me dijeron lo que había que escribir, ¿no? Y ese es el segundo movimiento. Ahora dale a ver si pasamos al tercero. Escena de alegría en el campo. Es una vibrante celebración de la vida campestre. Aquí Beethoven introduce danzas y canciones que evocan la alegría de los campesinos. La música es animada, llena de energía, con ritmos rápidos y melodías alegres. Los timbres de los instrumentos de la orquesta reflejan vitalidad y el gozo de la vida rural. En el color orquestal tenemos rítmica marcada y sincopada, maderas que imitan flautas populares, contrastes con los cambios de pareja. De alguna manera describe danzas con saltos, con cambios de pareja, las flautas como flautas populares del lugar y con ritmo de Ländler, que es una especie de, ¿cómo se diría eso? Ländler es una danza alemana. Evidentemente contrasta mucho con el arroyo anterior. Aquí es alegría, brillante. Podría uno pensar en parejas saltando, bailando. Flautas populares. Una danza, otra danza. Tronada, que es tormenta, presenta la tormenta repentina, interrumpe todo ese gozo, todo su paisaje, todo su paseo, su descanso ante el arroyo, la visualización de una cena del campesino bailando. Se interrumpe la calma en el campo, la música se vuelve dramática, se oye la tormenta, se acerca, vuelve otra vez, y ya conocemos lo que hizo antes, arira, arira, otra vez el trueno. Aquí es como el trueno y el relámpago. Trueno. Sé que casi uno lo puede visualizar, ¿eh? Trueno.
Misterio. Esas estructuras, tatita, tita, tatita, tita, las repite, creando dramatismo, dramatismo, hasta que desemboca. Hay un poco de caos, todo eso en la cuerda, esos cromatismos descendentes, ascendentes. Trueno. Genera expectativas. Se alejan. Fíjense cómo cambia el color. Se fue la tormenta. Queda algo lejano. Y ahora entra el regocijo de los pastores después de la tormenta. Este tema que es muy cálido. ¿Se dan cuenta que desapareció el dramatismo y ahora estamos